El silencio se rompió en Múnich con una llamada que nadie esperaba y que, sin hacer ruido, empezó a mover millones, egos, pizarras tácticas y alguna que otra mentira piadosa. Porque así empiezan casi todas las grandes historias del fútbol moderno, no con un gol en el último minuto ni con un balón besando la escuadra, sino con una conversación privada, un estamos dispuestos a escuchar y un club que, por primera vez en mucho tiempo, acepta que quizá ha llegado el momento de soltar a una de sus joyas. El Bayern de Múnich ha aceptado la oferta por Luis Díaz del Real Madrid. Aunque la frase parece sencilla, detrás hay un terremoto que va mucho más allá de un traspaso. Para entender por qué esta operación es tan potente hay que retroceder un poco, porque Luis Díaz no aparece de la nada ni es uno más en la larga lista de promesas infladas por vídeos de 10 minutos en redes sociales. Díaz es producto de una cadena muy concreta de decisiones, de apuestas arriesgadas y de una evolución que no siempre fue cómoda ni lineal. El Real Madrid lo fichó joven, cuando todavía había más preguntas que certezas, y lo hizo con una idea clara: moldear un jugador total, capaz de marcar diferencias en escenarios grandes, no solo en partidos de domingo por la tarde. Durante sus primeros años en el club blanco, Díaz fue creciendo la sombra de figuras consagradas, aprendiendo en silencio, cometiendo errores lejos del foco mediático y desarrollando una lectura del juego que hoy es uno de sus mayores activos. No era el típico futbolista que destaca solo por velocidad o regate, sino uno de esos perfiles que entienden cuándo acelerar y cuándo pausar, cuándo arriesgar y cuándo asegurar. En un fútbol cada vez más obsesionado con lo inmediato, Díaz fue una apuesta por el largo plazo. Y entonces llegó la explosión. Una temporada en la que todo encajó, en la que su nombre empezó a aparecer en alineaciones importantes, en titulares destacados y en debates de tertulia. De pronto, Luis Díaz ya no era una promesa. Era una realidad incómoda para las defensas rivales y una bendición para cualquier entrenador que valore la inteligencia táctica. El Real Madrid lo sabía, por supuesto, y por eso siempre fue cuidadoso con su contrato, su rol y su exposición mediática. Pero el fútbol, como la vida, no se detiene a admirar lo bien que has hecho las cosas. Mientras Díaz crecía, el Bayern de Múnich observaba. Y el Bayern observa de una forma muy particular, sin prisas, sin filtraciones estridentes, con informes largos, detallados y a veces cruelmente fríos. Para el club bávaro, un fichaje no es solo talento, es encaje, es carácter, es capacidad de rendir bajo presión constante y es, sobre todo, sostenibilidad deportiva. La Bundesliga, a menudo subestimada desde fuera, es una trituradora para los jugadores que no entienden el ritmo y la exigencia del Bayern. Allí no basta con ser bueno, hay que ser fiable. Cada partido se juega como si el título estuviera en juego, porque casi siempre lo está. Y el Bayern llevaba tiempo buscando un perfil como el de Díaz, alguien capaz de aportar creatividad sin romper el equilibrio, alguien que pudiera asumir responsabilidades sin pedir permiso. Las primeras conversaciones fueron discretas, casi protocolarias. Un intercambio de impresiones, un tanteo, un ¿y sí? El Real Madrid escuchó, como escuchan los grandes clubes cuando saben que tienen la sartén por el mango. No había urgencia por vender, ni necesidad económica inmediata, pero sí una conciencia clara de que ningún jugador es intocable si la oferta y el contexto lo justifican. Aquí es donde la historia se pone interesante, porque aceptar una oferta no es lo mismo que vender sin mirar atrás. El Bayern no presentó una propuesta improvisada. Fue una oferta estructurada, con cifras claras, variables bien definidas y una idea deportiva que convencía al propio jugador. Y cuando el Bayern presenta algo así, no suele hacerlo para perder el tiempo. Luis Díaz, por su parte, se encontró ante uno de esos dilemas que definen carreras. Quedarse en el Real Madrid, donde ya había demostrado su valor pero donde la competencia es feroz y la paciencia limitada, o dar un salto a un proyecto donde sería pieza central desde el primer día. No es una decisión sencilla, por mucho que desde fuera se simplifique con frases hechas sobre ambición o lealtad. El Bayern le ofrecía protagonismo, confianza y un rol claro. No promesas vagas, no discursos vacíos, sino un plan concreto. Minutos, responsabilidades y un entorno diseñado para exprimir su mejor versión. Para un futbolista que piensa el juego y no solo lo ejecuta, eso pesa. Pesa mucho. Mientras tanto, en Madrid, el análisis era igual de frío. El club blanco valoró el impacto deportivo de la salida, las alternativas en la plantilla, el mercado y el mensaje que se enviaría. Porque vender a un jugador en plena madurez no es solo una operación económica, es una declaración de intenciones. Y el Real Madrid, que rara vez da puntada sin hilo, entendió que este movimiento podía ser beneficioso a varios niveles.
La oferta aceptada no solo cubría el valor actual de Dais, sino que anticipaba su potencial futuro. Una cifra que reconocía lo que ya es y lo que puede llegar a ser. Además, incluía variables ligadas a rendimiento y títulos, algo que encaja perfectamente con la mentalidad competitiva de ambos clubes. Nadie regala nada, pero nadie se siente engañado. Cuando la noticia empezó a filtrarse, las reacciones no tardaron en llegar. Aficionados divididos, analistas sacando gráficos, exjugadores opinando con la seguridad que da el retiro. Algunos hablaron de error, otros de acierto estratégico. Lo habitual. El fútbol es un deporte de certezas retrospectivas, donde todo el mundo sabía lo que iba a pasar una vez que ya ha pasado. Lo que muchos pasan por alto es el contexto más amplio. El Bayern de Múnich no ficha por capricho, y el Real Madrid no vende por debilidad. Este acuerdo es el resultado de una convergencia de intereses en un momento concreto. Una fotografía precisa del estado actual del mercado, donde los grandes clubes ya no acumulan talento sin sentido, sino que buscan optimizar recursos y ciclos. Dais llega a un Bayern que quiere rejuvenecer ciertas zonas del campo sin perder competitividad inmediata. Un Bayern que entiende que el dominio doméstico ya no es suficiente y que necesita piezas capaces de marcar diferencias en Europa. Y Dais encaja ahí como una pieza que siempre estuvo pensada para ese puzzle. Desde el punto de vista táctico, su incorporación abre múltiples escenarios. Puede jugar entre líneas, caer a banda, asociarse en corto o romper en largo. No es un jugador encasillable, y eso, para un entrenador con ambición, es oro puro. Además, su capacidad para interpretar espacios lo convierte en un facilitador, alguien que mejora a los que tiene alrededor. En el vestuario, su perfil también suma. No es un líder ruidoso, pero sí uno de esos futbolistas que predican con el ejemplo. Trabajo, disciplina y una obsesión sana por mejorar. En un entorno tan exigente como el del Bayern, eso no solo se valora, se necesita. Y si hasta aquí la historia ya te parece interesante, dale al botón de suscribirte, porque lo que viene explica por qué este fichaje puede cambiar más cosas de las que imaginas y por qué no se trata solo de un nombre más en una camiseta roja. La aceptación de la oferta también dice mucho del momento del Real Madrid. El club blanco está en una fase de transición controlada, donde cada salida y cada entrada responde a una visión a medio y largo plazo. Vender a Dais no significa renunciar a calidad, sino redistribuirla. Liberar espacio salarial, abrir oportunidades a otros perfiles, de paso, reforzar la sensación de que nadie está por encima del proyecto. Es una filosofía que ha generado críticas, pero que también ha sostenido al club durante décadas. Apostar por ciclos, no por nombres eternos. Y aunque para muchos aficionados resulta doloroso ver marchar a un jugador querido, el Real Madrid siempre ha funcionado así, con una frialdad que a veces se confunde con arrogancia, pero que suele tener lógica interna. En Alemania, la narrativa es distinta. Allí, el fichaje de Dai se interpreta como una declaración de intenciones. El Bayern no quiere esperar a que el mercado se vuelva aún más inflacionario. No quiere competir por restos ni por apuestas desesperadas. Quiere talento probado, adaptable y con hambre. Y Dais cumple todas esas casillas. La presión, por supuesto, será enorme. En Múnich no existe periodo de adaptación largo. Cada partido es un examen. Cada error se amplifica. Pero si algo ha demostrado Dais es una capacidad notable para aprender rápido y asumir responsabilidades sin esconderse. No huye del balón, no se esconde en los momentos incómodos. Eso, en el Bayern, es casi un requisito de entrada. Las primeras semanas serán clave. Entrenamientos intensos, automatismos nuevos, compañeros distintos y una afición que observa con atención, pero sin romanticismos. Si rindes, te aplauden. Si no, te exigen. Simple, directo y sin dramas innecesarios. A nivel mediático, el traspaso también tiene lecturas interesantes. Refuerza la imagen del Bayern como destino atractivo para jugadores top fuera de la Bundesliga. Rompe la idea de que solo fichan dentro de Alemania o que no pueden competir económicamente con los gigantes de España o Inglaterra. Y demuestra que, cuando quieren a alguien, saben convencer. Para el propio Dais, este movimiento puede ser el punto de inflexión definitivo. Un escenario nuevo, un reto distinto y la oportunidad de consolidarse como uno de los centrocampistas más completos de su generación. No será fácil, pero pocas cosas valiosas lo son. El fútbol, al final, es una cadena de decisiones. Algunas acertadas, otras no tanto, pero las que se toman con convicción suelen dejar huella. El Bayern aceptando y cerrando esta operación no solo suma un jugador,
suma una idea. Y el Real Madrid, al aceptar la oferta, reafirma su manera de entender el negocio y el deporte. Habrá quien diga que es pronto para valorar el impacto real del fichaje. Y tendrán razón. El tiempo es el único juez honesto en este deporte. Pero hay movimientos que, incluso antes de rodar el balón, ya dicen mucho. Este es uno de ellos. Porque no se trata solo de dinero, ni de estadísticas, ni de titulares llamativos. Se trata de cómo encaja una pieza en un sistema, de cómo un jugador puede elevar el nivel colectivo y de cómo dos clubes históricos negocian desde el respeto mutuo y la claridad de objetivos. Y si has llegado hasta aquí, es porque entiendes que el fútbol es mucho más que un resultado de 90 minutos. Así que suscríbete al canal, porque este tipo de historias, las que explican lo que pasa entre bastidores y no siempre salen en los telediarios, son las que de verdad merecen la pena. El cierre de esta operación no marca un final, sino un comienzo. Para Dais, una nueva etapa. Para el Bayern, una apuesta estratégica. Para el Real Madrid, una transición más en su eterno ciclo de renovación. Y para nosotros, una historia que recordaremos cuando veamos cómo evoluciona todo dentro del campo. Porque el fútbol no se entiende solo mirando el balón, sino entendiendo las decisiones que lo empujan. Y esta, sin duda, es una de esas decisiones que se estudian, se discuten y, con el tiempo, se juzgan. Pero que desde ya han cambiado el tablero. Han cambiado el tablero porque obligan a mirar con lupa cada movimiento posterior, cada gesto y cada silencio, incluso antes de que el jugador vista oficialmente la nueva camiseta. En este punto exacto de la historia, sin adelantar acontecimientos, lo verdaderamente revelador está en los matices, en aquello que no siempre ocupa titulares pero que explica por qué esta operación tiene tanto peso específico. Por ejemplo, la estructura interna del acuerdo. No se trata únicamente de una cifra llamativa colocada sobre la mesa para ganar un pulso mediático. La oferta aceptada por el Bayern está diseñada para proteger a ambas partes frente a los riesgos habituales de este tipo de fichajes. Variables ligadas a rendimiento real, no a expectativas infladas. Incentivos por títulos colectivos, no solo por estadísticas individuales. Es una forma muy alemana de entender el negocio, pero también muy consciente de cómo funciona hoy el fútbol de élite. Ese detalle, aparentemente técnico, dice mucho del respeto mutuo entre clubes. El Real Madrid no aceptaría una propuesta que no reflejara su visión de valor a largo plazo. Y el Bayern no comprometería su estabilidad financiera por un golpe de efecto. Lo que se ha acordado es un punto de equilibrio que reconoce la calidad de Dais sin convertirlo en rehén de una presión desmedida desde el primer día. También es relevante el momento exacto en el que se produce la aceptación. No es fruto de una derrota reciente, ni de una crisis interna, ni de una urgencia por tapar agujeros. Es una decisión tomada desde una posición de fuerza relativa, lo que refuerza la sensación de que nadie ha cedido por desesperación. En el fútbol moderno, eso ya es casi una rareza. Dentro del vestuario del Real Madrid, la noticia no se vive como un terremoto, sino como un reajuste. Dais era importante, sí, pero no era el único sostén del sistema. Y eso habla tanto del jugador como del colectivo. Un equipo sano es aquel que puede permitirse vender talento sin colapsar. Y el Real Madrid, con todos sus defectos y virtudes, sigue siendo eso. En el Bayern, en cambio, la aceptación de la oferta genera una expectativa contenida. No hay euforia desmedida, pero sí una sensación clara de oportunidad, de haber encontrado una pieza que encaja justo en el hueco que llevaban tiempo analizando. Los informes internos no solo destacan sus cualidades técnicas, sino su adaptabilidad cultural, su perfil bajo fuera del campo y su capacidad para asumir críticas sin descomponerse. En un club donde la presión no descansa ni en invierno, eso cuenta casi tanto como un buen pase entre líneas. Otro detalle que suele pasar desapercibido es el mensaje que se envía al mercado. Con este movimiento, el Bayern demuestra que puede negociar de tú a tú con el Real Madrid sin complejos ni posiciones subalternas. Y el Real Madrid, al aceptar la oferta, muestra que no necesita retener a nadie por orgullo. Son señales sutiles, pero en este ecosistema hipercompetitivo, los clubes las leen con atención quirúrgica. Incluso el entorno del jugador juega un papel clave en este punto. No hay ruido innecesario, no hay filtraciones interesadas, no hay campañas de presión pública. Eso no ocurre por casualidad. Es el resultado de una gestión profesional que entiende que cuanto menos espectáculo alrededor de la negociación, más posibilidades de éxito real. En un mundo donde casi todo se convierte en show, esta sobriedad resulta casi elegante. Y es aquí donde conviene detenerse un segundo y observar el escenario completo,
sin avanzar el reloj. Todo está preparado, pero nada ha sucedido aún sobre el césped. Las expectativas están definidas, los roles esbozados, las decisiones tomadas. Falta lo más importante, pero ese vacío previo es precisamente donde se construyen las grandes historias. En ese espacio de calma tensa es donde se decide si un fichaje será recordado como una jugada maestra o como una oportunidad mal entendida. Si te interesa este tipo de análisis, de los que miran debajo del marcador y no solo el resultado final, ya sabes lo que toca hacer. Suscríbete, porque estas capas del fútbol son las que suelen explicar por qué pasan las cosas cuando pasan. Por ahora, lo único seguro es que la aceptación de la oferta no es un gesto aislado. Es una declaración silenciosa de intenciones, un acuerdo que condensa años de planificación, de observación y de aprendizaje por parte de dos gigantes que saben que el poder no siempre se demuestra gritando. A veces basta con decir sí en el momento exacto. Decir sí en el momento exacto implica haber dicho no muchas veces antes, y eso también forma parte de la historia, aunque rara vez se cuente. Porque para que el Bayern acepte una operación de este calibre, antes ha tenido que descartar otras opciones, otros nombres, otros perfiles que quizá brillaban más en jaílas pero ofrecían menos certezas en el día a día. En ese proceso de descarte es donde Dice gana puntos, no por espectacularidad gratuita, sino por consistencia, por esa cualidad poco viral de hacer que el equipo funcione mejor incluso cuando no aparece la foto del gol. Ese matiz es clave. El Bayern no busca un salvador, busca un estabilizador con talento diferencial. Alguien que entienda el juego como un sistema de engranajes y no como una colección de gestos individuales. Y cuando los informes hablan de Dice, lo hacen desde ahí, desde su capacidad para ordenar, para interpretar, para leer lo que pide cada fase del partido. No es casualidad que muchas de sus mejores actuaciones no coincidan necesariamente con sus cifras más llamativas. El Real Madrid es plenamente consciente de eso, y precisamente por eso la negociación se ha movido en un terreno de respeto intelectual. No ha habido necesidad de inflar discursos ni de vender humo. Ambas direcciones deportivas saben perfectamente qué tipo de jugador está sobre la mesa. Saben lo que ofrece y también lo que no. Porque ningún futbolista lo ofrece todo, y quien pretende lo contrario suele acabar pagando sobreprecios emocionales. Otro detalle que añade peso a la aceptación es la edad exacta de Dice en este punto de su carrera. No está en fase de formación, pero tampoco ha entrado en la zona cómoda del futbolista consagrado que ya lo ha visto todo. Está en ese punto intermedio donde el aprendizaje todavía es acelerado y la ambición sigue intacta. Para el Bayern, eso significa margen de crecimiento real sin tener que esperar años. Para el Real Madrid, significa vender en un pico de valor racional, no inflado artificialmente por una temporada aislada. También influye el tipo de liderazgo que Dice ejerce, incluso sin brazalete. En el vestuario blanco es conocido por su preparación meticulosa, por su tendencia a analizar partidos más allá de lo obligatorio, por su obsesión con detalles que otros pasan por alto. No es el que levanta la voz, es el que llega antes y se va después. Ese perfil encaja con la cultura alemana casi de forma natural, y el Bayern lo sabe. La aceptación de la oferta también refleja una lectura clara del calendario competitivo. El club bávaro entiende que reforzarse no es solo cuestión de nombres, sino de tiempos. Incorporar a Dice ahora, en este contexto, permite trabajar conceptos, automatismos y jerarquías sin prisas artificiales. No es un parche, es una inversión en continuidad. Y eso explica por qué la operación se cocina con calma, sin urgencias teatrales. Desde el lado madridista hay una sensación parecida, aunque con otro matiz. Aceptar la oferta es también confiar en la estructura interna, en la capacidad del club para regenerarse sin depender de una sola pieza. Es una reafirmación de modelo. El mensaje interno es claro. El proyecto está por encima de las individualidades, incluso de las que funcionan bien. En este punto exacto, antes de que nada cambie sobre el césped, lo más interesante es observar cómo ambos clubes parecen cómodos con la decisión. No hay discursos defensivos, no hay necesidad de justificar en exceso. Cuando una operación necesita demasiadas explicaciones, suele ser porque algo no encaja del todo. Aquí, en cambio, el encaje es evidente para quien quiera mirarlo sin prejuicios. Y ahí está la clave de por qué este acuerdo pesa tanto incluso antes de materializarse. Porque no nace del impulso ni del ruido, sino de la convicción, de esa rara alineación entre necesidad, oportunidad y visión a medio plazo. En un mercado cada vez más reactivo, eso es casi revolucionario. Si todo esto te está haciendo ver el fútbol desde otro ángulo, ya sabes, suscríbete,
porque entender estas capas es lo que convierte un simple fichaje en una historia que merece ser contada con calma y criterio. Por ahora, el tablero sigue quieto, pero no inmóvil. Las piezas están colocadas, las miradas cruzadas y las decisiones asumidas. Nada ha empezado aún, y sin embargo, todo está ya en marcha. Que todo esté en marcha sin que nada se mueva todavía es, paradójicamente, una de las situaciones más reveladoras del fútbol de élite. En este punto exacto, el valor está en lo que ya se ha decidido internamente y en cómo cada actor asume las consecuencias antes incluso de que se hagan visibles. Porque aceptar una oferta no es un gesto administrativo, es una toma de posición mental, estratégica y casi filosófica. En los despachos del Bayern, la operación se analiza también como una inversión simbólica. Dice representa un tipo de futbolista que el club quiere volver a colocar en el centro de su identidad. Técnico pero disciplinado, creativo pero obediente al sistema, capaz de destacar sin desordenar. En un contexto donde muchos equipos persiguen perfiles excesivamente específicos, el Bayern apuesta por la versatilidad inteligente, esa que no siempre se aprecia en un resumen de jugadas, pero que sostiene proyectos ganadores durante años. Esa versatilidad no es casual. Es el resultado de una formación exigente y de haber crecido en un entorno como el del Real Madrid, donde cada entrenamiento es una competición y cada error se magnifica. Dice ha aprendido a convivir con esa presión constante, a normalizarla. Para el Bayern, eso reduce un riesgo que pocas veces se cuantifica correctamente: el psicológico. No todos los jugadores soportan el peso de vestir una camiseta que exige excelencia permanente. Por eso la aceptación de la oferta incluye también una lectura humana. El Bayern no solo compra rendimiento, compra fiabilidad emocional. Sabe que Dice no necesitará un trato especial para sentirse importante, ni caerá en la tentación de creerse más grande que el colectivo. Es un perfil que suma desde el silencio, algo que en un vestuario lleno de estrellas no es menor. En Madrid, mientras tanto, la decisión se integra con naturalidad en la planificación deportiva. No hay sensación de pérdida irreparable, sino de ciclo cumplido. Dice ha dado lo que tenía que dar, ha crecido, ha rendido y ahora su salida permite redistribuir responsabilidades. Es una lógica fría, sí, pero coherente con la historia reciente del club. El Real Madrid no se construye alrededor de un solo jugador, se reconstruye constantemente alrededor de una idea. Otro detalle que refuerza la solidez de la operación es la ausencia de urgencia comunicativa. No hay filtraciones agresivas, no hay relatos enfrentados, no hay necesidad de ganar el relato público. Eso suele ser señal de acuerdos bien digeridos internamente. Cuando las partes están convencidas, el ruido sobra. Y aquí, el silencio dice más que cualquier titular exagerado. Incluso a nivel táctico, sin entrar todavía en escenarios futuros, el simple hecho de aceptar la oferta obliga a ambos clubes a replantear ciertas dinámicas internas. En el Bayern, se revisan jerarquías, roles, compatibilidades. En el Real Madrid, se evalúan alternativas, no como reacción, sino como parte de un plan ya contemplado. Nada se improvisa en este punto, y eso es precisamente lo que hace que todo tenga sentido. Este tipo de movimientos también influyen en cómo otros jugadores perciben a los clubes. En Múnich, se refuerza la idea de que el Bayern es un destino donde se confía en el talento maduro, no solo en promesas por pulir. En Madrid, se consolida el mensaje de que el club sabe cuándo apostar y cuándo soltar, sin sentimentalismos excesivos. Son mensajes que calan más de lo que parece. Y mientras todo esto ocurre en ese plano invisible, el reloj sigue sin avanzar. No hay debut, no hay presentación, no hay alineaciones. Solo hay decisiones asumidas y consecuencias previstas. Ese es el verdadero punto de inflexión, aunque no salga en las estadísticas. Aquí es donde muchos fichajes fracasan o triunfan antes de empezar. En cómo se gestionan las expectativas, en cómo se interioriza el cambio, en cómo se acepta que nada va a ser igual, pero tampoco necesariamente peor. Dice está justo en ese umbral, y los clubes también. El tablero, como se decía, sigue quieto. Pero ahora se entiende mejor por qué. Porque cuando una jugada está bien pensada, no necesita precipitación. Necesita convicción. Y de eso, en este punto exacto de la historia, parece que hay de sobra.